Ahora sí. Bienvenidos nuevamente aquí de vuelta a Explorando Zohar. Yo soy Silvana Alguín de Cábala Cotidiana y este es el espacio en donde nos reunimos para explorar qué es esta tecnología que conocemos como Zohar, que es la decodificación de la Torá, la decodificación de lo que conocemos como el Antiguo Testamento de la Biblia, que a su vez esa decodificación es una decodificación mental. Entonces, todo lo que hablemos el día de hoy, todo lo que hablemos en todas estas clases, no solamente tiene que ver con historias canónicas, bíblicas, sino que es un código cuántico para nosotros para poder aplicar en el día. Así que gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a tocar el libro de Toldot, que todavía nos encontramos en el libro de Génesis. Y Toldot es parte de la historia. La semana pasada terminamos con Hayé y Sara, que son las vidas de Sara. Entonces tocamos el proceso que es el momento en que canónicamente estábamos justo después de que Abraham ató a Isaac. A Sara le llega mensaje del ángel de la muerte avisándole de ese acto y a ella le da un infarto y se muere en ese momento. Entonces el libro de Hayé y Sara nos habla de la continuidad del alma, de qué es lo que sucede cuando el alma se expresó y cómo es que el alma deja legado en esta simulación, en esta matrix, en esta vida, en esta tierra. En el libro de Toldot vamos a ver lo que sucede después, qué es lo que sucede con Abraham y con Isaac después de que ya ellos siguen con su vida y nos encontramos, nos introducen a el tercer patriarca. Nosotros en el lente de la Kabbalah y en el judaísmo se consideran hay tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, que son padre, hijo y nieto. Hoy conocemos a Jacob. Y Jacob es uno de mis personajes favoritos. Eh, y lo estaba mencionando antes de empezar la grabación, de que en estas próximas clases lo que queda de Bereshit, para mí Bereshit siento que es mi libro favorito en lo que viene siendo el contexto en lo que el Zohar nos enseña. Entonces, lo que queda de los libros de Bereshit en comparación a lo que tenemos enfrente, más adelante cuando ya se nos introduce a Moisés y el Éxodo y todo lo demás, estas historias que tenemos en las próximas 8 o 10 semanas, eh, son muy cerca de mi corazón, así que espero que mi entusiasmo les contagie para también poder que esta tecnología y que esta sabiduría la puedan aplicar en su día a día para que puedan tener una vida más plena y amena internamente. Porque eso es lo que aprendemos con Toldot. Toldot nos enseña de la dualidad de nuestra conciencia. Así que, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la oración del Ari para conectar con la conciencia adecuada, para poder recibir la sabiduría. Y el día de hoy, mi querida Nati va a leer la oración del Ari. Se arregla. Ay, se vio como borrosito. Ya. Oración del Ari. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos que nos concede semejante favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados y que todos nos traigan separación entre tú y nosotros, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah.
Salmo 119, 18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Salmos 19, 15. Ah, ay, eso resonó. O sea, no la supero. No la supero jamás. A ver, entonces ahora vamos a empezar conectando con la energía del libro de Toldot. El día de hoy quiero conectar con el capítulo 7 y por pura conexión aleatoria y guiada por, por la misma luz en el proceso que estaba creando esta clase. Es muy bonito este capítulo en sí. Hay dos, como pueden ver, que se llama Los niños pelearon dentro de ella, Bet. O sea, que significa que creo que es el capítulo 5 o 4, unos cuantos anteriores, es el Aleph. Pero este en particular tiene una energía aún más profunda de lo que tiene que ver esta energía de que los dos niños pelearon dentro de ella. Por si no sabemos, cuando Rivka, que es la esposa de Isaac, está embarazada, ella tiene gemelos adentro, tiene a Esaú y a Jacob. Y dentro de ella los niños empezaron a pelearse porque Esaú representa la energía de la serpiente, representa la energía egoísta y Jacobo representa la energía de Israel, la energía de todo, la energía del balance, del equilibrio. Entonces, la pelea empezó en el vientre y hay muchos secretos que se desvelan alrededor de esta interacción, pero quería tocar este pedacito. Quiero empezar con la sinopsis, como para tener aún más contexto de lo que nos quiere decir esta información. Y como les dije, quiero también dedicar esta energía que vamos a activar con este estudio y con esta lectura a nuestra compañera Raquel, para que la luz esté presente en sus procesos, que le dé paz y que le dé tranquilidad, claridad y conciencia. Una sinopsis, capítulo 7, y los niños pelearon dentro de ella. La historia de Esaú y Jacobo se ilustra mediante una analogía con el cuerpo humano y sus órganos internos. Los hijos que luchan junto dentro de ella representan el cerebro y el corazón. Su lucha por la primacía entre estos dos órganos se expresa metafóricamente en la venta de Esaú hace de su primogenitura a Jacobo a cambio de gachas, que simbolizan el mundo. Gachas viene siendo como lenteja, como una sopa, una avena. En inglés se dice porridge, pero es como una sopa de lentejas, una crema de lentejas. También aprendemos que el corazón y el hígado son los órganos más importantes. Esto estamos recordando, el Zohar es de hace 2000 años, y de hace 2000 años los cabalistas pudieron entender cómo funciona la anatomía, incluso por el acceso que tuvo Rabbi Shimon al descargar el Zohar. Entonces, seguimos. A continuación, los rabinos profundizan, ¿listo? Los rabinos profundizan en la naturaleza de la vida después de la resurrección, identificando los elementos de nuestra existencia anterior que seguirán presentes tras la redención final. Hablando ya del fin de los tiempos, del año 6000, de la rectificación de todo el Tikkun Olam. Y la relevancia de todo esto es que el ser humano tiende a sacrificar la plenitud y el bienestar a largo plazo por la gratificación inmediata del ego. Este es el verdadero significado de la venta de la primogenitura de Esaú a su hermano. Nos conformamos con platos de lentejas cada día, cegados por el momento, preocupándonos únicamente por nuestro propio interés a costa de nuestros seres queridos. Además, nos engañamos creyendo que nuestras acciones egoístas son realmente por el bien de nuestras familias. Este engaño es producto del lado oscuro de nuestra naturaleza. Este pasaje desvela las ilusiones, dándonos la fuerza y la perspicacia necesaria para no vender nuestra alma
cuando surge la tentación de la autocomplacencia. Me fascina conectar con estas palabras, porque nuevamente, sí, estas son las sinopsis, son creadas por el estudio y la expansión de Ravashad y de Rathberg, pero estamos hablando de texto que tiene 2000 años, ya tocando esta realidad de donde la rama de esta tecnología que llamamos religiones, la cristiana, la católica, se enfocan muchísimo en el aspecto de que el hombre es pecador, de que es el pecado original, de que estamos ya de nacimiento estamos marcados con el pecado. Aquí el Zohar nos lo desvela como parte de nuestra naturaleza, como parte de nuestra creación, de nuestro diseño divino. No estamos rotos por ser pecadores, entre comillas. Tenemos una naturaleza en donde tenemos dos conciencias internas, una conciencia bipartita, en donde una quiere solo para mí, a cuesta de todos, y el otro quiere estar al servicio de todos. Entonces, es una dinámica que todos tenemos en el día a día, inherentemente, y si podemos cambiar la perspectiva de cómo sucede esta dinámica, capaz podamos tener más causalidad sobre nuestras reacciones y cómo nos presentamos en el mundo, y no solamente dejando que ese personaje llamado identidad, llamado ego, sea el que lidere todo, por más de que él quisiese. Entonces, queriendo conectar con esta energía, vamos a conectar con el arameo original para conectar con la energía directa de esta tecnología, y luego vamos a leer la traducción de este corto pasaje. Así que vamos con el capítulo 7, y los niños pelearon dentro de ella. Bet 58. Kad ata Rav Kahana Amar Ha Hei Amrin Mish Meichon de Mahei Mat Nita Trei Bin Yanin de Gufa Inun Kavda Veliba de Amar Rabbi Shimon Amar Rabbi Shimon Yehuda. Perdón, Rabbi Shimon Amar Rabbi Yehuda. Kavda Veliba Inun Mena Hagei Gufa Behal Sitrei Evaroi Menahaga de Reisha Mocha Aval de Gufa Inun Trei Vekadma Vekadma'a Hu Kadva Tin Yaina Liba Vechainu Dichtiv Befar Shata Vaitro Tsatsu Habanim Bekirpa Ilein Train Veninei de Gufa. Ahora le voy a pedir a mi querida Nati, nuevamente, si nos pudiese leer la traducción o la transliteración de la traducción sí, de este verso. Nati, ¿estás ahí? Se me cayó la Ay, sí, no había escuchado que yo. Y los niños pelearon dentro de ella, capítulo 7, versículo 58. Cuando llegó Rab Kahana, dijo que esto se decía en nombre de los versados en la Mishnah. El cuerpo se sustenta en el hígado y el corazón. Como dijo Rabí Yehudá, el corazón y el hígado son los órganos principales del cuerpo. El cerebro es el órgano principal de la cabeza, pero en el cuerpo hay dos órganos principales, el hígado y el corazón.
Este es el significado del versículo. Y los hijos luchaban dentro de ella. Estos son los dos pilares del cuerpo, el cerebro y el corazón. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, empecemos con el desglose, con la exploración de lo que vamos a tocar en el tema de Toldot. Hasta ahora hemos visto el concepto alrededor de la creación de nuestra alma, de cómo se persevera nuestra alma, del despertar de nuestra alma en esta realidad, en este cuerpo, cuando, en ese momento en donde el ser humano entiende que es más que un simple ser humano, la expansión que el alma lleva en ese contexto, la continuidad del alma y con Toldot vamos a tocar el tema de la batalla por la conciencia. Aquí este es el libro de cómo de la mecánica de la decisión consciente. Entonces, si tuviese que como que si tuviese que resumir Toldot en una sola frase, este es el libro de la elección. ¿Por qué? Porque ambos personajes principales en esta historia representan esa dualidad de nuestra vida que representa las elecciones que tenemos en todo en nuestro día a día. Entonces, hasta ahora, los patriarcas nos han estado enseñando cómo es que la luz desciende al mundo, pero Toldot comienza a plantearnos una pregunta diferente. Porque ya que la luz ya está dentro de nosotros, ¿en quién te conviertes? Ya que la luz está dentro. Ya cuando tienes acceso a tener esta tecnología, ¿quién está siendo el que lidera tus experiencias? Por eso Jacobo y Esaú se convierten en estos personales centrales. Y el Solskjaer está mucho menos interesado en ellos como personajes reales, dos hermanos como tal, sino que son dos fuerzas adentro de nosotros. Son dos fuerzas que luchan constantemente dentro de nosotros, que todos podemos reconocer, porque cada ser humano tiene esta configuración innatamente. Es como si pudiésemos discernir cómo es que funciona nuestro ADN. Vamos a ver que una parte importante de nuestro ADN está configurado para ser egoísta y para ponerme a mí encima de todos los demás. Y la otra parte del ADN está configurada para hacer todo lo contrario. Nuestro cuerpo, que es la tecnología más avanzada que existe en todo el universo, lo refleja en macrocosmo como en el microcosmos. Entonces me fascina cómo empiezan a tocar el tema de que representan estos dos órganos, la mente y el corazón. Eh, elegir tu alma versus tu condicionamiento. Y yo que por ejemplo, que vengo trabajando con la herramienta del diseño humano, que tiene la cabala incorporada, esto es algo que digo constantemente con mis clientes y a todo el mundo que le hablo al respecto del diseño humano, que nosotros somos un vehículo en donde hay dos conciencias adentro y una tiene el, el derecho de ser la que tiene el volante y el pie en el acelerador y la otra está diseñada para simplemente observar, pero esa es la que cree que tiene el volante. Entonces, esa es mi forma de decirlo desde el lente del diseño humano, pero el Sohar hace 2000 años ya lo tenía, ya lo tenía, ¿cuál es la palabra? Organizado y estructurado de esa forma. Aquí en este libro de Toldot se toca el tema de Jacobo y Esaú, se toca el tema de pues la dinámica entre Rivka y Isaac. Isaac queda ciego. Entonces tocamos el tema de la ceguera de Isaac, de las bendiciones que da, ¿no? Isaac bendice a Jacobo en vez de a Esaú. Esaú técnicamente era el primero en nacer y eso le hacía el primogénito. Pero a los 13 años, ese niño tenía tanta hambre que él decidió cambiar un plato de lentejas a su hermano para que y lo intercambiasen por su primogenitura. Y lo que significa la primogenitura desde un punto de hace 3000 años, estos son personas que tienen sus ovejas, son pastores y demás, uno diría, no, sí, capaz lo que estamos vendiendo es el derecho a sus propiedades, ¿no? Pero aquí vamos
mucho más profundo, ¿no? Aquí estamos hablando de cuál es la voz que estás alimentando en tu día a día. Porque vamos un poquito más atrás y reconozcamos que estas personas, estos patriarcas, son más que eso, entonces también son la representación de las sefirot, son la representación de las tres primeras dimensiones de nuestra realidad, llamado Gesed, Geburah y Tiferet. Son las tres fuerzas, son el protón, el electrón y el neutrón. Isaac es Geburah, Abraham es Gesed. Isaac es las limitaciones, la fortaleza, la disciplina, la restricción. Abraham es el amor incondicional. Si recordamos cuando hablábamos de cuando Dios se le aparece a Abraham, él lo deja colgado para ser hospitalario. No hay límites para su amor incondicional. Pero viene Isaac y es todo lo contrario. Y después se nos enseña que la Geburá en sí no es un castigo, sino es contención. A veces se nos dificulta poner límites, pero entender que es simplemente una forma de contenernos en una dinámica capaz que nos neutraliza un poco esa dinámica. Porque la capacidad de dirigir la luz en lugar de dejarla escapar es parte de la maestría de esta vida. Entonces, aquí en Toldot, el libro se convierte más como en enseñarnos cómo ser ese recipiente adecuado. Entonces, hablemos un poco más de esta dinámica, porque si bien hay todos estos otros temas que podemos explorar, que ya hemos visto sobre la ceguera de Isaac y el pozo donde está eh, to- diferentes historias que están aquí. Quisiera enfocarme en lo que representan estas dos fuerzas, porque es tan, es tan importante hoy en día que entendamos que estas fuerzas están ahí, que siempre van a estar ahí, que esas voces nunca se van a ir. Entonces, entre mejor las conozcamos, nuestro mundo interno, nuestro ambiente interno se vuelve menos caótico. Jacob y Esav, como es su nomenclatura original en el hebreo, representan nuestros dos deseos. Vemos un poco de estas dos energías que se encuentran adentro. Rivka está embarazada de gemelos y estos gemelos se pelean adentro de su vientre. ¿Qué representa esto? Porque recordemos que no tiene que ver con personas históricas, sino con un código de nuestra área. En un macrocosmos como tal, Jacob representa las fuerzas del bien y Esaú representa las fuerzas del mal. Sencillo. Fuerzas egoístas versus fuerzas altruistas. Y el útero de Rivka representa este mundo físico, Malhut, representa nuestra realidad. Entonces, en un microcosmo, a nivel personal, son estas dinámicas de positividad y negatividad que se encuentran adentro de nosotros. Entonces, el Zohar inmediatamente como universaliza esta historia en vez de enfocarse en los personajes y como lo hablaba un poco el capítulo 7 que empezó a hablar de la dinámica entre el cerebro y el corazón, nos deja entender que siempre vamos a tener esa dinámica en donde la mente quiere ser quien lidere la lógica y el raciocinio, pero quien de verdad tiene el mando es el corazón, el alma. El alma es el que tiene el derecho. Esaú, por más de que piense que él tenía esa primogenitura, estaba destinado a venderla, estaba destinado a no apreciarla y a simplemente darla. Entonces, ¿qué nos representa esta energía? Nos deja entender que por más de que nuestra mente piense que debemos hacer el esfuerzo de conectar con nuestro cuerpo para poder sentir los susurros de nuestro corazón, que por lo general nos lleva a través de incomodidades, porque o sea, la forma que Jacob recibió la bendición de Isaac, de su padre, como el primogénito, porque ya Isaac estaba como enfermo
Y Jacob le mintió, o sea, directamente. Esaú tenía una peculiaridad de que nació muy peludo. Entonces sus brazos eran como un oso de lo peludo que era. Y lo que hizo Jacob es que se puso como piel creo que era piel de oveja o de un animal o algo, no me acuerdo ahora mismo específicamente el detalle, pero se puso esta piel de animal encima para que cuando Isaac el ciego lo tocase, sintió todo ese pelo y dijo, ah, no, sí, este es primogénito, déjame y le doy la bendición. Un engaño en sí. Entonces, ese derecho de nacimiento, la mayoría de personas piensa que simplemente se vendió como un plato de sopa en sí, pero vamos a profundizar un poco qué significa esa progenitora. Significa que está vendiendo tu eternidad por lo inmediato. ¿Y cuántos de nosotros no caemos en esta trampa del ego, en donde sucumbimos a saciar algo que inmediatamente nos puede hacer sentir bien, por algo que puede que a largo plazo, que inmediatamente no se sienta bien, pero que a largo plazo sea mejor para nosotros? Siento que todos caemos en esa dinámica donde, ay, pero mejor. La clásica, cuando estamos comiendo algo rico, decimos un mordijito nada más, chan, y das el mordijito, y después dice, ¿y qué son dos más? Y te comes la barra de chocolate entera. Un mordijito hubiese sido suficiente. Y hubiese sido mejor a largo plazo para nosotros. Pero pasar por la deliciosura de terminar ese chocolate en ese momento, ¿cuántos de nosotros nos caemos? Entonces la sopa es solo un símbolo, las lentejas son solo un símbolo. Cada decisión reactiva que nosotros tomamos es un plato de lentejas. Cada acto de restricción hacia querer hacer ese acto es una afirmación de ese derecho de nacimiento, de esa primogenitura. Porque ¿qué es lo que representa Jacob como siendo la emanación del Tiferet? La conexión entre Geburah y Gesed. Estoy diciendo primero Geburah y Gesed, no entiendo por qué, porque primero Gesed, ¿verdad? Pero por algo será. Cuando se conectan Gesed y Geburah en Tiferet, representa la restricción, la energía de la restricción. Y el Rav Berg hablaba incansablemente de que todo en nuestra vida nos iría súper bien si podemos masterear, perdón por el espacio, el arte de la restricción. Queremos decir algo, pero mejor no lo decimos. ¿Cuántas veces, mire, yo tengo la maña de escribir lo que quiero decirle a alguien porque me está sacando de, espérate, me sale adentro, porque yo tengo el mar tentado, o sea, yo soy muy paciente y puedo ser muy tranquila y aguantar un montón de pendejadas de la gente, pero cuando me sacan el toro de adentro, ¿no? Quiere simplemente arrollar todo. Entonces, antes yo dejaba que ese toro saliese cada vez que quisiera salir, porque al fin y al cabo no salía mucho. Pero practicando el arte de la restricción, cada vez que se hace, es como que del otro lado hay una activación que no puedo explicar, solamente viene con experimentarlo, y es el poder ver qué es lo que tu ego quiere hacer o decir, y decir, no, pausa. Quiero, pero no lo voy a hacer. Restricción. Es lo que termina modificando el campo cuántico para que no suceda aquello que no quiero que suceda. Pero si recordamos que el campo cuántico lo modificamos con nuestros pensamientos, intenciones, palabras y acciones, si yo estoy asumiendo que algo malo va a suceder y por ende yo voy a reaccionar a través de ese miedo o de esa culpa o de esa vergüenza o de esa pena, el momento que yo me permito, por ejemplo, regresando al ejemplo mío de que yo escribo lo que quiero escribir
y permito que esa energía salga de mí. A veces cuando leo las palabras yo solo estoy siendo muy hiriente, olvídate que eso no va a salir. Vamos a reescribirlo, así sea 3 veces, si es de ser necesario, para que el mensaje llegue con amor. Pero ese proceso de sacar esa energía, reconocerla, porque a veces no tenemos tiempo de escribir ese texto y después de borrarlo. A veces solamente tenemos a la persona enfrente y lo único que tenemos a nuestra disposición es utilizar nuestro libre albedrío para entrar en la dinámica, para que mi ego se sacie inmediatamente, o tengo la fortaleza y la capacidad, la resiliencia interna de observarlo y decir, tú no vas a hablar. Voy a anclar la energía vertical y no horizontal. Karen siempre decía que tus dinámicas, que tus confrontaciones, que tus peleas, que todo sea vertical y no horizontal. Que estés hablando con el alma de la persona a través de tu alma a alma, no de ego a ego, no horizontal. Porque de ego a ego, ojo por ojo, quedamos todos ciegos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que nos enseña el Zohar con estas enseñanzas de Jacob y Esaú? Que podemos acceder a nuestra energía y a nuestra conciencia más elevada porque tenemos estas dos conciencias. Entonces hay que poder salir de la naturaleza que quiere simplemente tenerlo todo para ti y tener esa gratificación instantánea. Y darle el tiempo para que baje el alma y sea ella quien dicte lo que está sucediendo. Y cuando se permite, el campo cuántico se reajusta y termina sucediendo lo mejor que puede suceder. Lo he vivido en carne propia. Por eso es que me apasiona tanto compartir esta información, porque quiero lo mismo para todos. La Torá como tal está viva. Estos pasajes de estos capítulos nos dejan muy en claro que la Torá en sí no es un libro que viene siendo traspasado a través de los siglos. Es una tecnología viva, un código vivo, es el código de nuestra realidad. Y aquí como tal, este libro de Toldot, como sucede por lo general, empieza con la parte que quieren hablar, o sea, que estas son las generaciones de Isaac, pero en realidad empiezan hablando de un versículo en, creo que era Tehilim, en Salmos o en Shir HaShirim, creo que era Tehilim, creo que empiezan con un versículo de Salmos. Y el conectar con esa energía nos deja, nos deja en claro cómo es que el creador de esta realidad miró a esta forma de plasmar su sabiduría y su tecnología para crear un universo entero y luego entregarnos. Que la Torá contiene tanto como la estructura revelada de esta realidad, pero también la estructura oculta de esta realidad. O sea, como que todo está ahí. Entonces podemos interactuar con la Torah desde un punto de que es como una tecnología. Conectar con las letras hebreas, escanearlas, eh, poner, por ejemplo, los salmos. Hay videos en YouTube que tienen personas cantando los salmos o recitándolos horas y son mantras que podemos dejar armonizando nuestro ambiente, porque las letras hebreas son códigos. Las hebreas son el código de esta realidad. Entonces, estudiar la Torá no es simplemente adquirir información, sino también es participar en el refinamiento colectivo del alma, no solamente de tu alma, sino de un alma que somos todos. Y, y ahí es donde está la parte más profunda de lo que significa o lo que representa Jacob y Esaú, que esa primera batalla interna es orientarás tu vida hacia una conciencia superior o hacia tu instinto animal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este libro albedrío que se nos ha entregado? Aquí podemos
también discernir entre estas dos interacciones, la combinación entre la misericordia y el juicio. Hablábamos de que Abraham, Isaac, que son Gesed y Geburá, Gesed es amor incondicional, pero también se le considera la misericordia, la compasión. Y Geburá, que es la fuerza, es el juicio también. Entonces, esto es lo que termina creando a Tiferet en el medio, que es esa columna central. Jacob es esa columna central. Eh, es la armonización de estas dos fuerzas, porque la disciplina sin amor se convierte en crueldad y el amor sin disciplina es indulgencia, ¿no? Es permisividad. Y ahí en ambos lados podemos recibir y dar abuso. Entonces, Jacob representa ese equilibrio. Cuando hablamos de la columna central, cuando hablamos de encontrar tu neutralidad, cuando hablamos de encontrar tu centro, que podemos apreciar que muchas diferentes filosofías, teologías, prácticas espirituales hablan de esto, que lo reconocen como algo inherente en el telar de nuestra realidad. A esto es lo que se refiere. Se refiere a que esto tiene que ver también con las 7 leyes aritméticas, esto tiene que ver con la ley de la probabilidad, donde el punto no es estar en una polaridad u otra, no es estar en el centro. El punto no es permitir que ni una ni la otra te saque de tu centro. Y si te saca de tu centro, te va a tocar regresar como el péndulo al otro lado para encontrar tu centro. Pero el punto es siempre encontrar el centro. Eso es lo que representa Jacob, ese equilibrio. Él tenía una visión más allá de lo que su vida significaba y por eso hizo lo que hizo. Y en las próximas clases, él todavía se llama Jacob, en las próximas clases vamos a pensar en cuando le cambian el nombre a él también y qué es lo que representa ese cambio de conciencia. Que por eso es que todas estas historias me fascinan. Entonces, para dejarles con la reflexión de esta semana, quiero que se pregunten, ¿qué decisiones estoy tomando hoy por un plato de lentejas? Y si cada elección fortalece mi voz, ¿qué versión de mí estoy alimentando? ¿Estoy fortaleciendo a mi Jacob o estoy fortaleciendo a mi Esaú? Porque si Jacob y Esaú representan dos posibilidades de conciencia que existen dentro de mí, ¿qué decisión concreta puedo tomar esta semana para alimentar a mi alma por encima de mí? Toldot nos enseña que nuestro destino no está determinado por cuál naturaleza nacimos, sino por cuál elegimos darle a elegir una decisión. Así que con esto les cierro la enseñanza de esta semana de Toldot. Me permiten un segundito, la seguida. Nos vemos la próxima semana.